Bienvenidos, saludos al programa de Miércoles de Bienestar de la Parkinson's Foundation. Primeros pasos en el cuidado de Parkinson. En este programa, un especialista en trastornos del movimiento nos hablará sobre cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson y cuáles son los pasos esenciales a seguir después del diagnóstico. También contaremos con la participación de una aliada en el cuidado, quien compartirá su experiencia apoyando a su mamá y nos enseñará cómo aprovechar al máximo las citas médicas, especialmente cuando el tiempo es limitado y las prioridades son muchas, utilizando las herramientas que ofrece la Parkinson's Foundation. Así que hay mucho que aprender hoy. Perfecto. La Parkinson's Foundation continúa ofreciendo una amplia variedad de recursos en español. Hoy vamos a repasar dos diferentes recursos, nuestra guía para recién diagnosticados y también nuestra hoja de trabajo, optimizando su atención médica. Así que ustedes pueden visitar todos nuestros recursos. Les invitamos a conocer las publicaciones que incluyen libros educativos y hojas informativas, podcasts, blogs en español, especialmente nuestra guía para recién diagnosticados, en que hoy vamos a repasar un poquito sobre qué ofrecemos dentro de ese libro. Y también tenemos nuestra guía de seguridad hospitalaria y la guía para aliados en el cuidado. Para acceder a nuestros recursos gratuitos en línea, pueden visitar parkinson.org/recursos. Asimismo, pueden comunicarse con nuestra línea de ayuda para obtener información actualizada sobre la enfermedad de Parkinson, recibir apoyo emocional y obtener referencias a profesionales de salud. Llaman al 1-800-473-4636, opción 3 para español. Nuestra personal de la línea de ayuda también pueden ayudarles a solicitar publicaciones gratuitas. Y antes que nada, la Parkinson's Foundation continúa ofreciendo programas mensuales en línea a través de EP Salud en Casa. Durante la última semana de cada mes, les invitamos a conectarse y acompañarnos virtualmente en nuestros espacios de lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicio. Nuestro próximo programa será el 25 de marzo, comprendiendo la conexión del eje intestino-cerebro de la EP. Para conocer los próximos programas o ver las grabaciones anteriores, visite nuestra página web parkinson.org/EP Salud. Y también queremos reconocer que EP Salud en Casa es presentado gracias a la Light of Day Foundation, cuya generosidad ha hecho posible esta programación. Ahora nos da mucho gusto presentarles a nuestros presentadores de hoy, el doctor Carlos Ceballos, neurólogo de Ochsner Medical Center, un centro de atención integral de la Parkinson's Foundation. Y también más tarde vamos a tener con nosotros Carla Velastegui, miembro del People with Parkinson's Advisory Council y hija adulta cuidadora. Bienvenido, doctor Ceballos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. Sí, es un gusto y es un honor. Entonces, bueno, pasemos a el tema de hoy, los primeros pasos en el cuidado del Parkinson. Bueno, gracias por la bienvenida. Mi nombre es Carlos Ceballos. Yo soy de Ecuador e hice todo mi entrenamiento médico en Ecuador, pero vine acá a Estados Unidos a hacer mi residencia en neurología y la hice en Ochsner Medical Center en Nueva Orleans, en Luisiana. Actualmente soy mitad neurólogo general y mitad desórdenes del movimiento, que es la subespecialidad que se encarga de el Parkinson, temblor y enfermedades similares. Siguiente, por favor. Bueno, no tengo nada que divulgar hoy, al menos por ahora no trabajo, no trabajo con ninguna compañía que me pague por dar estas charlitas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, hoy nos vamos a enfocar en cuatro puntos importantes. Primero, vamos a entender el proceso de cómo nosotros los médicos
llegamos al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson's. Hay veces en que es muy sencillo y hay veces en que es muy complicado. Hay veces en las cuales nosotros entramos a la oficina y con 2 minutos de verlo al paciente, ya en nuestra mente de médico decimos, Parkinson. Pero hay otras veces en las cuales la situación no es tan fácil y 2 más 2 no es 4. Y es aquí cuando hablaremos de ciertos otros tests o ciertas otras examinaciones que podemos hacer para llegar al diagnóstico. Hablaremos de 5 pasos en cómo vivir mejor con esta enfermedad, que si bien no tiene lamentablemente una cura, algo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando recién los diagnostico, es cuánto esto ha cambiado. Hace 20, 30 años no teníamos casi nada para el Parkinson y era algo que diagnosticábamos y lamentablemente decíamos, bueno, tiene Parkinson's, no hay mucho por hacer. Pero gracias a Dios, gracias a los cambios en la tecnología y a tantas nuevas buenas cosas que hay hoy en día, si bien no tenemos una cura, tenemos muchísimas cosas nuevas que pueden ayudar muchísimo a los pacientes a vivir una vida plena y prácticamente normal. Vamos a hablar de cómo nos preparamos para una cita de Parkinson, cuál es el tipo de médico que de pronto deberíamos tratar de sacar una cita. Y vamos a también aprender distintas estrategias que ustedes como pacientes pueden hacer para ustedes mismos eh, ser embajadores de su propia salud y de su propio bienestar. A veces creemos que cuando uno está enfermo, lo único que hay que hacer es ir al médico, tomarse una pastilla y ya está, pero muchas veces sirve muchísimo el esfuerzo y los cambios del estilo de vida que el paciente como tal puede hacer. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos un poco de la enfermedad de Parkinson. La forma en la que yo describo esta enfermedad en los pacientes es de la siguiente manera. En el cerebro existen varios componentes químicos, varias hormonas, varios componentes químicos. Y hay uno en especial que se llama dopamina. La dopamina, aparte de ser el agente químico del amor, del enamoramiento y de las adicciones, también es el componente químico que nos ayuda a mover, nos ayuda a mover. ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Por razones que aún no comprendemos al 100%, la población de neuronas, que son las células del cerebro, la población de neuronas que produce esta dopamina, empiezan a morir. Entonces, al morir las células que producen dopamina, termina habiendo menos dopamina. Al haber menos dopamina, ocurren o empiezan a aparecer todos estos trastornos del movimiento que vemos en la enfermedad de Parkinson. El enlentecimiento, la rigidez, el temblor, los problemas al caminar y otros. Bueno, como mencioné antes, no existe lamentablemente una cura hasta ahora, quizá pronto, pero tenemos muchas cosas hoy en día que podemos aprovechar para controlar los síntomas y vivir una vida digna. Como mencioné anteriormente, esta es una enfermedad que si bien se conoce por problemas de movimiento, principalmente temblor, no es solamente una enfermedad de movimiento. Es una enfermedad que también afecta el estado del ánimo, el pensamiento y, como veremos después en otras diapositivas, muchos otros síntomas que a veces la gente no reconoce y no sabe que son parte del Parkinson y van a un médico, van a otro y no es hasta que ven al especialista en Parkinson que dicen, ah, yo no sabía que mi estreñimiento era por culpa del Parkinson. Entonces eso es bueno saber porque si bien el temblor es el síntoma más
famoso de la enfermedad de Parkinson, no todo paciente con Parkinson tiene temblor y pueden tener otros de estos tipos de síntomas. ¿Ok? Bueno, las elecciones saludables pueden mejorar su calidad de vida. Hablaremos de eso en unas cuantas diapositivas y trataré de hacer mucho énfasis en cuán importante es no solo la dieta, sino la actividad física. Siguiente, por favor. Ok, sigamos hablando un poco del Parkinson. Muchas veces la gente me pregunta, doctor, ¿el Parkinson es familiar? ¿El Parkinson es genético? Mi respuesta siempre es que la gran mayoría de las veces no lo es. Y esto es una idea falsa que tenemos como sociedad y como comunidad. Solemos pensar que como mi mamá tuvo Alzheimer's, quizá yo voy a tener, o como mi papá tuvo Parkinson's, quizás yo voy a tener. Y sí quiero hacer hincapié en esta idea porque solamente es de un 15 a 20% de los casos en los cuales el Parkinson es familiar o genético. En la mayor parte de los casos no lo es. Y si tú contraíste la enfermedad, no necesariamente significa que alguien más en tu familia la tiene que tener o la va a tener. ¿Ok? Porque muchos pacientes me dicen Parkinson, pero nadie en mi familia lo tiene. Entonces ahí les explico que nadie lo tiene que tener necesariamente. Puede ser que esa sea la única persona que lo tiene. Ahora, esto es algo muy interesante también. Parkinson's con el pasar de los años se está volviendo más y más común. La razón por la cual esto está pasando es porque el principal riesgo para que alguien desarrolle Parkinson es cuánto tiempo esa persona vive. La edad. La edad es el principal riesgo para contraer Parkinson. Y como ahora, en comparación a 20, 30, 40 años, la tecnología médica ha avanzado muchísimo, todos estamos viviendo más. Entonces, como estamos viviendo más tiempo, estamos viendo más y más pacientes con Parkinson's. Es algo muy similar a lo que está pasando con el Alzheimer, que estamos viendo más y más, ¿no? Bueno, ahora, por lo general, decimos que en promedio, la edad en la cual diagnosticamos Parkinson es alrededor de los 60 años. Eso es lo más común. Sin embargo, el Parkinson no respeta edad. Hay lo que llamamos Parkinson juvenil, que lo vemos principalmente en niños y en adolescentes, cualquiera menor de 21 años. Y hay también lo que llamamos Parkinson de edad temprana, que es cualquier Parkinson que ocurre menos de 40, 50 años. Pero el Parkinson típico, el más común, el que vemos más frecuentemente, es el que empieza alrededor de los 60 años, más o menos 10 años. ¿Ok? Siguiente. Bueno, esta diapositiva es muy importante, pero quiero hacer hincapié en unas diferencias. El título dice 10 indicios tempranos del Parkinson. Aquí hay algo que yo quiero diferenciar. Sabemos ahora, gracias a la ciencia, que muchos años antes de que uno empiece a tener síntomas motores, ¿cuáles son los síntomas motores? Temblor, rigidez, enlentecimiento y problemas al caminar. Muchos años antes de que estos síntomas motores aparezcan, hay síntomas no motores que pueden ocurrir hasta 20 y 30 años antes. Y muchos de estos, que son bien comunes, son el número 3, pérdida del olfato, el número 4, problemas de sueño, el número 6, estreñimiento, y el número 9, mareos o desvanecimientos. Entonces, 3, 4, 6 y 9 son parte de lo que llamamos síntomas no motores que llegan a ocurrir 20 a 30 años incluso antes de que la persona tenga el diagnóstico de Parkinson.
Esto es muy importante porque les voy a dar un ejemplo. Estreñimiento y mareo no es algo muy específico. Nadie es diagnosticado solamente porque tiene estreñimiento y mareo. Pero cuando hablamos de problemas de sueño, hay una condición que se llama trastorno del sueño REM, REM, en la cual cuando los pacientes están dormidos, ellos, como decimos en inglés, actúan sus sueños. En vez de estar dormidos paralizados, ellos hablan, gritan, patean, puñetean, se caen de la cama. Algo mucho más que solamente hablar durante el sueño. Y esto es muy, muy, muy específico de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Entonces, yo he tenido varios pacientes que vienen a verme por temblor y que quizá todavía no cumplen todos los criterios para Parkinson o no es muy obvio, pero cuando les pregunto si actúan sus sueños, me dicen sí. Es más, hace 10 años que ya no dormimos en la misma cama, mi esposa y yo, porque siempre la pateo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual a veces estos síntomas que no son motores, pero empiezan años antes, nos pueden dar una clave de que quizá esta persona está a riesgo de tener Parkinson en el futuro. Todos los demás, temblor, escritura de mano pequeña, problemas al caminar, voz suave, cara enmascarada, agacharse o encorvarse, son ya más síntomas motores que empiezan luego, ya cuando la enfermedad es mucho más obvia. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, hablábamos hace un poquito antes, como no sabemos realmente la causa de la enfermedad de Parkinson's, sabemos que lo que ocurre, nuevamente recuerden, es que estas células, estas neuronas en el cerebro que producen la dopamina, empiezan a morirse. Dice la ciencia que cuando alrededor de la mitad de esas neuronas se han muerto, ahí es cuando el paciente empieza a demostrar síntomas motores. O sea, es ahí cuando empezamos a temblar, a caminar así, a estar rígidos, a estar lentos. ¿Ok? Ahora, dijimos anteriormente también que la genética puede jugar un rol, pero no es tan alto como en otras enfermedades como la hipertensión. La hipertensión, si tu abuelo, si tu mamá tuvo hipertensión, muy probablemente tú la vas a tener también, lamentablemente. Pero el Parkinson no tiene una genética tan fuerte en comparación a otras enfermedades. Lo que sí sabemos o lo que especulamos es que genéticamente en nuestros genes, en el ADN, hay ciertos genes que no necesariamente causan Parkinson, pero te ponen a riesgo de que te dé Parkinson. Entonces, ahí hablamos de lo que llamamos la tormenta perfecta, lo cual significa, si tú tienes uno de esos genes y a eso le añades un factor ambiental como los pesticidas, sabemos que los pesticidas probados 100% que elevan el riesgo de Parkinson. Entonces, si a ese riesgo genético le agregamos exposición de años de pesticidas y a eso le agregamos alguna variable del estilo de vida, por ejemplo, eres boxeador y eres boxeador profesional, entonces por 20 años te dieron golpes en la cabeza. Golpes en la cabeza es un factor de riesgo para desarrollar Parkinson. Entonces, todos estos son ejemplos, pero la idea aquí es que pensamos que hay una predisposición genética, o sea, un gen débil, y si a ese gen le sumamos un factor ambiental, como por ejemplo los pesticidas, si le agregamos algo en el estilo de vida que también es un factor de riesgo, como por ejemplo múltiples traumas a la cabeza, eso se convierte en la tormenta perfecta para crear el Parkinson. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a los síntomas? Como dijimos anteriormente, el Parkinson no solo causa síntomas motores, sino que también puede producir problemas del ánimo, del pensamiento. Pero lo que sí es muy interesante
es que ningún paciente es igual al otro. Hay pacientes que tienen más temblor que otros, hay pacientes que no tienen temblor, hay pacientes que caminan muy bien y hay otros que no pueden caminar. Es muy, muy variable. Y esta es una de las razones por las cuales hablaremos ya mismo, que esta es una enfermedad que idealmente debería ser vista y seguida por un especialista. Especialistas de Parkinson se llaman doctores especialistas en trastornos del movimiento, ¿ok? Entonces, trastorno del movimiento es una rama de neurología. O sea, es como decir epilepsia o accidente cerebrovascular, pero en este caso nosotros nos llamamos desórdenes del movimiento. ¿Ok? Entonces, siempre es ideal que si alguien tiene la sospecha de tener Parkinson o si alguien ya es diagnosticado con Parkinson, que busquemos a un doctor en esta rama. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos del diagnóstico. Por lo general, como dije al principio de mi presentación, por lo general no es tan difícil diagnosticar a un paciente con Parkinson. Depende de muchas cosas. Si el paciente se presenta en las etapas iniciales, cuando quizá no tiene ni temblor y no tiene muchos síntomas, quizá ahí es un poquito difícil. Pero si el paciente se presenta, que a veces ocurre, ya 2 o 3 años después de que los síntomas empezaron, solamente con nuestro análisis clínico, viéndolo al paciente, haciendo examen físico, moviendo y haciendo maniobras, muchas de las veces llegamos al diagnóstico. Hay veces, sin embargo, en que no es tan fácil. Y eso puede ser por muchos motivos, ya sea los síntomas son muy leves o se parece a Parkinson, pero también se parece a otra enfermedad, o parece que el paciente tiene Parkinson's, pero de pronto el paciente está tomando un medicamento que puede causar síntomas de Parkinson. Entonces, en estas situaciones, hay algunas cosas que podemos hacer y dentro de las dos más importantes, una está mencionada aquí. Si ven en la última oración, dice un DAT scan, ¿ya? Esa es una opción. Y la otra opción es algo nuevo, que recién lo empezamos a hacer quizás hace 3 años o algo así, que es una biopsia de la piel. Entonces usted me puede decir, ese doctor está loco porque habla de una biopsia de la piel. Pero lo que pasa es lo siguiente. Sabemos que el Parkinson es causado por una proteína anormal que se llama alfa-sinucleína. No sabemos por qué se forma, no sabemos de dónde viene, no sabemos la verdadera causa, pero cuando hacemos autopsias en personas que ya han fallecido, encontramos esa proteína anormal en el cerebro, ¿ok? Alfa-sinucleína. Algún médico súper inteligente hace algunos años buscó la presencia de esa proteína en la piel, porque hay teorías que dicen que antes de que el Parkinson llegue al cerebro, ya ha llegado al estómago y a la piel. Entonces este doctor propuso, ¿qué tal si buscamos esa proteína anormal en la piel? Cosa que de esa manera no tenemos que andar pinchándole el cerebro a nadie. Dicho y hecho, empezaron a hacer eso y ahora es básicamente la herramienta más utilizada cuando no estamos seguros si el paciente tiene Parkinson o no, porque nuevamente, en resumen, estamos buscando por esta proteína normal llamada alfa-sinucleína, la estamos buscando en la piel, ¿ok? Pero ya les digo, no necesariamente hay que hacer esto. El Parkinson se diagnostica clínicamente, pero cuando no estamos muy seguros por ABC motivo, podemos hacer el DAT scan, que es como parecido a un scan del cerebro, o podemos hacer esta biopsia de la piel. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, eh, esto es algo muy importante también. No necesariamente, no necesariamente todo paciente diagnosticado necesita ser tratado en ese momento,
¿ok? Hay pacientes que son diagnosticados muy tempranamente en la edad, ya sea porque hicimos la biopsia o ya sea porque tienen un temblor pequeñito solamente del pulgar. Entonces, en esos casos, no está mal no empezar tratamiento y simplemente ver cómo la persona avanza. Porque ya les digo, recuerden, este tratamiento no cura la enfermedad, ninguno de estos tratamientos curan la enfermedad, pero sirven para tratar los síntomas. Entonces, si la enfermedad recién empezó, si los síntomas casi que ni existen, si son muy leves, no hay que necesariamente empezar tratamiento. ¿Ok? Siguiente. Entonces, hablemos de los 5 pasos para vivir bien. Entonces, estas son 5 recomendaciones de la Parkinson's Foundation que nosotros también los médicos de trastornos del movimiento compartimos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Entonces, hablaremos de determinar los objetivos, qué es lo más importante para ustedes, porque a la hora de la hora ustedes son los pacientes y ustedes son los que deciden qué quieren para su vida. Es importante encontrar a alguien con quien hablar de esto. Eh, en la enfermedad de Parkinson, la depresión y la ansiedad son muy comunes. Entonces, yo siempre recomiendo que el paciente esté rodeado de apoyo, ya sea familiares, amigos, o grupos o comunidades de otras personas que tienen esta enfermedad, pero nunca aislados. Crear hábitos saludables, hablaremos un poco de la nutrición y del ejercicio, al igual de mantenerse activo. Y como les expliqué anteriormente, idealmente, buscar a un neurólogo que sea especialista en el trastorno de movimiento. Siguiente, por favor. Entonces, pensar acerca de lo que es más importante para nosotros. Entonces, aquí hablamos de cuáles son nuestros objetivos a largo plazo, qué es lo que queremos para nuestra vida, eh, qué es lo que queremos para nuestro futuro inmediato, pero también futuro a largo plazo, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de esto con la familia, al igual que con el médico el médico que nos está ayudando con la enfermedad. Siguiente, por favor. Como mencioné anteriormente, encontrar a alguien con quien hablar de esto. La Parkinson's Foundation, al igual que muchas otras fundaciones, ofrecen muchos grupos de ayuda, muchos grupos de comunidad. Acá donde yo vivo en Luisiana, yo tengo muchos programas de pacientes con Parkinson que se juntan para hacer tai chi, se juntan para bailar tango, se juntan para hacer distintos tipos de actividades, a veces físicas, a veces más como solo recreacional, pero todo esto ayuda muchísimo. No hay que estar aislados cuando se trata de este tipo de enfermedad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hábitos saludables, 2 principales cosas que quiero hablar aquí. Primero, el ejercicio físico es muy importante. El ejercicio físico es lo único que ha sido probado por la ciencia que enlentece la progresión del Parkinson. Lo único, ni siquiera los medicamentos que nosotros médicos le podemos ofrecer hacen eso. Entonces, el ejercicio físico, principalmente cardiovascular, es lo mejor que se puede hacer, teniendo en cuenta las limitaciones que cada uno tiene como paciente, pero tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo de hacer algún tipo de actividad física. A tal punto que esto no es muy común, pero yo tengo algunos pacientes que los tengo sin medicación simplemente porque hacen tanto ejercicio, siempre fueron atletas, que solamente tienen Parkinson, pero es muy leve. Entonces no los tratamos todavía. Entonces, eso es el poder del ejercicio físico. Ahora, en cuanto a la dieta, lo que yo siempre recomiendo, lo que la ciencia recomienda, es dieta basada en tipo mediterráneo. Entonces estamos hablando de aceite de oliva, pescado, vegetales, granos.
Este es el tipo de dieta que la ciencia ha demostrado que es muy beneficiosa para pacientes que han tenido strokes o infartos cerebrales, pero asimismo otras enfermedades neurológicas como Parkinson. ¿Ok? Siguiente, por favor. Mantenerse activo, como hablamos, el ejercicio es muy, muy importante, tanto ejercicios que ayuden con flexibilidad, aerodinámica, fuerza, cualquiera de estas cosas ayudan. Siguiente, por favor. Y bueno, como hablamos anteriormente también, es muy importante intentar conseguir un médico especialista, un neurólogo especialista en trastornos del movimiento. No habemos muchos, pero sí existimos. Y algunos ofrecemos telemedicina y tenemos licencias en otros estados. Yo, por ejemplo, estoy en Nueva Orleans, en Luisiana, pero yo tengo licencia en Alabama y en Mississippi. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, Parkinson y la investigación, esto es algo que, gracias a Dios, últimamente ha sido el boom en neurología. Quizá hablaremos de eso en las preguntas, pero hay hay muchos trials, hay muchas investigaciones actualmente abiertas y estamos buscando curas para esta enfermedad, estamos buscando avances, estamos buscando cosas que ayuden y poco a poco hemos encontrado muchas nuevas cosas. Ahora hay infusiones para Parkinson, hay cirugía para Parkinson, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero solo queriendo dejar un rayito de esperanza ahí de que cada vez estamos más y más cerca de la cura y más cerca de vencer esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, esta es mi última diapositiva. De aquí viene Carla. Pero en conclusión, es importante encontrar un equipo adecuado, tratar de buscar un neurólogo, específicamente un neurólogo en trastorno del movimiento. Es muy importante mantenerse apoyado por quien sea que uno tenga en su vida, familiares, amigos, y si uno no tiene nadie, unirse a estos grupos, estas comunidades, estas diferentes actividades de gente con Parkinson. Es muy importante cuando uno tiene una enfermedad que no tiene cura, es muy importante compartir esto con otros, sentirse que uno no está solo. Adoptar hábitos saludables, hablamos del ejercicio físico y de la dieta mediterránea. Es importante conocer los recursos disponibles, como hablamos. Esto ya no es lo que era hace 20 años, que solo había pastillita y ya. Ahora tenemos infusiones, cirugías, ultrasonido y tenemos telemedicina. Así que si usted vive a 2 horas de la ciudad más grande de su estado y le dificulta manejar, quizá puede solicitar una cita por telemedicina y de esa manera se consigue un doctor. Ah, y bueno, finalmente, tomar estas medidas, tomar todo esto en cuenta para poder tratar de vivir una vida ejemplar, digna y lo más cercana a una vida normal y saludable que se pueda. Pero bueno, con esto hablamos luego cuando toquen las preguntas. Si alguien tiene alguna, los dejo con Carla. Gracias, doctor Ceballos. Y ahora nos va a acompañar Carla Velastegui, quien es hija adulta aliada del cuidado de su mamá. También es miembro de nuestro People with Parkinson's Advisory Council o PPAC por sus signos en inglés, que nos hablará un poquito más sobre cómo optimizar su tiempo en sus citas médicas. Gracias, Carla. Hola, hola a todos. Yo soy Carla Velástegui, como lo dijo Briana, soy hija adulta cuidadora de mi mamá, Gina, quien vive con Parkinson de inicio temprano desde hace 16 años que tuvo ese diagnosis. Pues bueno, yo siendo aliada en el cuidador de mi mamá, soy la que está en la sala de espera, la que toma notas durante las citas médicas y la que a veces sale del consultorio también pensando, uy, se me olvidó preguntar algo importante. Entonces, lo que les voy a compartir hoy es algunas de las cosas que hemos aprendido, que nos han ayudado mucho para las citas médicas y también algunas de las opciones que la Fundación, la Parkinson Foundation, tiene para ayudarnos a prepararnos mejor para las citas médicas.
Eso es muy importante porque como sabemos las citas son tan cortas, pero las decisiones impactan meses de nuestra vida y el día al día de mi mamá. Siguiente, por favor. Quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez han salido de una cita pensando en que pudieron haberla aprovechado más? Pues a nosotros con mi mamá nos ha pasado muchas veces. Siempre hay tanto que decir, hay tanto que preguntar y hay como tan poquito tiempo para poder comunicarlo todo. Siguiente. Uno de los mayores desafíos con las citas es que son breves y pues son poco frecuentes. En nuestro caso, nosotros vemos al neurólogo cada 6 a 8 meses y eso significa que el neurólogo solo ve 20 minutos de la vida de mi mamá. Pero nosotros vivimos todos los otros meses, de 6 a 8 meses en que no lo vemos. Como sabemos, el Parkinson cambia de día a día y a veces en el día de la cita puede ser que no se refleje lo que realmente está pasando en casa con mi mamá. Otra dificultad es también no llegar con prioridades claras. Si intentamos explicar todo, a veces perdemos mucho tiempo y no llegamos a lo más importante que es para nosotros. Y más aún cuando hay una diferencia de idioma o cuando hay distintas maneras de expresar lo que estamos tratando, lo que mi mamá vive al día. Entonces ahí perdemos hasta más tiempo. Y esos minutos importan mucho, porque en esos 20 minutos se toman decisiones que impactan los próximos 6 o 8 meses del día al día y el manejo del Parkinson de mi mamá. Siguiente. Entonces, es muy importante tener un cambio de mentalidad en cómo nosotros nos preparamos para una cita. Esa preparación no empieza el día anterior y tampoco termina al salir del consultorio. La atención del cuidado de Parkinson es un ciclo. Empieza en el antes, cuando nosotros hacemos una lista de las preguntas o inquietudes que son más importantes para mi mamá. En el durante, en el que hablamos de lo que más le importa, y es no solo de síntomas, sino de también cómo impactan su vida diaria, su movilidad, su habilidad de dormir bien y lo que realmente es importante para ella. Y el tiempo entre citas, que es cuando nosotros podemos tomar acción para vivir bien, donde implementamos lo acordado, observamos cambios y nos preparamos para la siguiente conversación. Sigue siendo un proceso continuo. Siguiente. Entonces, cuando el médico nos pregunta cómo ha estado, a veces pues, es una pregunta enorme. Y si nosotros no estamos preparados, es muy fácil responder algo general como bien o más o menos, pero eso no nos ayuda para tomar decisiones y no le ayuda a nuestro neurólogo o el doctor para saber en realidad entender qué es lo que queremos hablar y sacar de esa cita médica. En torno, cuando llegamos con intención, podemos responder con más claridad. Entonces, en vez de decir más o menos, nosotros decimos algo como, bueno, Gina está teniendo más rigidez en las mañanas, especialmente antes de la primera dosis, y esto le está afectando poder ir a sus clases de boxing, lo que ella disfruta mucho y que además le ayuda con el balance. Ahora la conversación cambia. Ya no solo es rigidez o solo más o menos, es rigidez que está impactando algo que le da alegría y que además es terapéutico. Y eso en torno le da a su neurólogo información concreta y contextualizada para ajustar el plan de cuidado. Entonces eso es importante porque entrar a la cita sabiendo uno qué quiere mejorar te ayuda, no solo entrando con lo que está mal, sino en realidad podernos planear y tener esa claridad de qué es lo importante. Siguiente. Entonces, empecemos por considerar estas áreas. Antes de la cita médica, no solo pensamos en los síntomas aislados, sino pensamos en el impacto que estos tienen. El Parkinson, como sabemos, no solo impacta el movimiento, también impacta la salud física, la salud mental, las relaciones, el trabajo, las tareas diarias y el tiempo libre. Entonces la pregunta no es solo, pues, ¿hay rigidez? La pregunta que nosotros hacemos con mi mamá muchas veces es, ¿dónde está el mayor impacto ahora que está teniendo Parkinson en su vida? ¿Está impactando su independencia? Puede ser su rutina diaria, su habilidad de socializar con familiares o amigos, su estado de ánimo o algo que ella en realidad lo disfrutaba mucho. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo para entender el impacto, lo que llevamos a la cita deja de ser solo una lista de síntomas,
pero se convierte en una historia clara en el que el equipo médico de mi mamá puede entender quién es Gina, qué es lo que es importante para ella y sobre lo cual pueden actuar. Entonces, pues poder identificar como las áreas de mayor impacto nos ayuda a enfocar la conversación en lo que realmente es importante para ella y lo que ella valora en su vida. Siguiente. Una vez que identificamos las áreas que están siendo impactadas, el siguiente paso es ayudarnos a tener un poquito más de claridad. Entonces, claridad en tres cosas. Síntomas. Es unas preguntas de qué es nuevo o qué está diferente. Metas. ¿Qué es lo que más importa para ella en este momento? Y esto puede ser, tenemos una boda en unos meses que mi mamá quiere ir, o queremos un viaje, que mi mamá quiere hacer un viaje a regresar a casa, o puede ser una cosa simple, como poder salir a caminar conmigo más seguido. Las metas son muy personales y es muy importante poder uno compartir esto con su neurólogo o con su equipo médico para que puedan ayudarte a encontrar la forma de llegar a esas metas y tú poder trabajar, manejar el Parkinson de una manera que tú puedas seguir disfrutando esas cosas del día al día. Y inquietudes. ¿Qué preguntas o qué preocupaciones tenemos? Entonces, algo que nosotros practicamos mucho con mi mamá es nos preguntamos, antes de lo que nos estamos preparando para la cita médica, es ¿qué queremos obtener de esta cita médica? ¿Es una decisión o necesitamos claridad sobre algo o un cambio de medicamentos o de terapia? O a veces es simplemente entender mejor qué es lo que está pasando con mi mamá y los diferentes síntomas que el Parkinson está mostrando en el día a día de mi mamá. Siguiente. Y de ahí lo siguiente que viene es decidir lo que es más importante. Entonces uno tiene que, pues nosotros en realidad reconocemos que no podemos hablar de todo con el neurólogo, sino que intentamos de elegir las tres cosas más importantes que son para ella. Entonces con eso nos preguntamos, pues si solo puedo hablar de tres cosas hoy día, ¿cuáles realmente cambiarían la calidad de vida en los siguientes meses? ¿O cuáles realmente son muy importantes para mi mamá y para las metas que ella tiene en estos meses que vienen, que queremos asegurarnos de que hablamos con el doctor? Entonces, cuando llegamos a la cita con esta claridad, estos 20 minutos que usualmente tenemos en la cita médica se vuelven mucho más estratégicos y enfocados en lo que en realidad es importante para mi mamá y cómo podemos ayudarla a llegar a esas metas que son muy importantes para ella. No se trata de hablar de todo, sino que se trata de hablar de lo que más importa ahora y pues reflejando otra vez qué es lo que refleja la calidad de vida que mi mamá quiere vivir en su día a día. Siguiente. Ahora, algo que nos ha ayudado muchísimo con mi mamá es escribirlo y siempre traerlo con nosotros a las citas médicas. No confiarnos solo en la memoria, porque es muy fácil olvidarse las cosas, uno está abrumado, uno está tratando de entender lo que te dicen y uno se olvida de esas cosas que uno quería hablar con el doctor. Y bueno, por más contexto, para nosotros la preparación empieza casi cuando termina la cita anterior con el neurólogo. Durante esos meses que tenemos entre citas, vamos anotando cambios, vamos anotando los horarios de medicaciones, los periodos en los que las medicaciones sí funcionan y no, cambios en el sueño, cambios en el ánimo, caídas, tantas cosas que son muy importantes para ayudarnos a entender cómo el Parkinson se refleja en mi mamá en el día a día. Pero lo que quiero regresar es que no solo es el síntoma, sino también el impacto y cómo este impacto evoluciona con el tiempo. Entonces, un ejemplo que nosotros hacemos con mi mamá es, no escribimos solo ahora hay más rigidez en las mañanas, sino que lo escribimos de esta forma, más rigidez en las mañanas, inició hace 5 meses, mi mamá dejó de asistir a clases de ejercicio y eso ha resultado en un aumento en caídas. Entonces eso nos ayuda a tomar, pues a notar la duración de estos impactos, a entender y a ver el impacto funcional que tiene en el día a día de mi mamá y también a ver el riesgo que se está causando en cómo mi mamá maneja el Parkinson en su día a día. Porque muchas veces no es algo que empezó esta semana o hace 2 semanas, son cambios que se van acumulando poco a poco. Y es muy importante uno poder tomar nota y escribirlo para poder, cuando uno regresa a hablar con el neurólogo,
poder compartirles toda esta información y información, pues, información desde cuándo empezaron estos cambios que son muy importantes para ellos entender la progresión de la enfermedad en el día a día de mi mamá. Pues otra cosa también es que yo pienso que cuando nosotros tenemos toda esta información clara, también deja que la conversación con el neurólogo deje de ser solo una lista de síntomas o de problemas, pero que utilizamos esa información para que puedan ajustar el plan de cuidado, para que puedan entender qué es lo que es importante para mi mamá y pues para que podamos en término entender cómo los cambios que vienen, nosotros nos podemos preparar mejor para apoyar eso. Em, y pues el formato que uno lo haga puede ser lo que sea más fácil para usted, puede ser una libreta, una aplicación, una nota de voz, un calendario. El formato no importa. En realidad lo importante es llegar a la cita con esa información escrita y llegar con claridad para que uno tenga la confianza de poder hablar realmente en lo que es importante para usted o la persona que usted está apoyando. Y así evitamos tratar de recordar tantas cosas en el momento y potencialmente olvidarnos de algo que sea muy importante. Siguiente. Ahora, también quiero hablar un poco sobre la autodefensa. La palabra puede sonar fuerte, puede sonar como confrontación, pero es para nosotros, para mi mamá y para mí, significa algo mucho más simple. Para nosotros significa que nos aseguramos de que la voz de mi mamá, Gina, esté presente en cada decisión de su cuidado. Autodefensa es participar activamente, entonces es poder entender lo que necesitamos, poder expresar lo que es importante para ella y pedir la información necesaria para tomar decisiones con confianza. Entonces, en práctica, para nosotros se ve así. Si algo no está claro en el plan de cuidado o en alguna decisión que se está tomando, nosotros nos pedimos, ¿nos puedes explicar un poco más qué significa esto? Si queremos explorar opciones, pues abrimos la conversación. ¿Hay alternativas que podamos considerar? Y si no estamos listos para decidir en este momento, también lo decimos. Podemos tomar unos días para pensarlo. ¿Tienen información que podamos revisar en casa y pues nosotros podamos leer y practicarlo un poco más tranquilos? Eso también es autodefensa. La autodefensa es importante porque sí podemos influir en el plan de cuidado. Así no somos solo espectadores en la cita médica, pero nosotros sí tenemos una voz en cómo mi mamá maneja el cuidado del Parkinson con medicaciones, con terapias y con sus neurólogos. Se trata de asegurarnos de que en realidad el cuidado, el plan de cuidado, refleje lo que realmente es importante para mi mamá. Y también, cuando nosotros participamos activamente, el plan deja de ser solo del médico, pero también se vuelve en un plan centralizado en la persona que está viviendo con Parkinson. Siguiente. Ahora, pues el Parkinson sabemos que impacta muchos aspectos de la vida y muchas veces el acompañante, y eso puede ser un familiar, un vecino, un amigo, tienen una visión muy cercana de cómo esos cambios se manifiestan al día. Llevar un acompañante a la cita médica puede aportar esa perspectiva y también te puede servir de apoyo. En mi caso, con mi mamá, pues yo siempre voy con ella a las citas médicas, tomo notas, hago preguntas, también me aseguro de que después nosotros podamos revisar lo que entendimos, para que nos aseguremos que los siguientes meses que vienen sabemos qué hacer con el cuidado y qué tenemos que implementar. Antes de salir de la cita, como un acompañante, también siempre trato de confirmar los próximos pasos con su equipo de salud. Entonces es como que cambiamos en esta cita, que seguimos igual con el cuidado, puede ser medicaciones, nuevas terapias, y cómo debemos reportar algo, especialmente cuando estamos iniciando una nueva medicación. Esto nos evita que no tengamos confusión más adelante y también a que mi mamá esté más envuelta pues entienda más y pues sea más activa en su plan de cuidado del Parkinson. Ahora, yo también quiero compartir algo aquí que nosotros como, pues para mí como hija y como aliada en el cuidado, mi instinto muchas veces es proteger, pero también tengo que reconocer que mi mamá no necesita que la controle o la sobreproteja, necesita que la respete.
Entonces, como un acompañante o como un aliado en el cuidado, es muy importante recordarnos que nuestra meta ahí es acompañar, no sustituir la voz de la persona, es amplificar la voz de la persona. Nuestro rol como aliado o como acompañante no es solo de reducir riesgo, pero también es de algo más grande, es de proteger su dignidad, su independencia, su derecho a decidir cómo quieren vivir y qué son las cosas que son importantes para ellos, que ellos consideran que es la calidad de vida para cada persona. Y eso también se refleja en cómo hablamos en la cita médica. A que me refiero de esto es en cómo nosotros compartimos información. De la forma que yo trato de hacerlo con mi mamá, lo hago desde una observación, no desde un juicio o que ella se sienta juzgada. Entonces, un ejemplo de esto es, en vez de decir, no está caminando bien y se cae, trato de decir, he notado más inestabilidad en las últimas semanas. Eso está afectando su confianza en caminar y hemos visto más caídas. La importancia, la diferencia en cómo comunicamos esto en las citas médicas es muy importante, porque tenemos que recordarnos que nosotros como aliados en el cuidado o acompañante, estamos ahí apoyando a la persona que vive con Parkinson. Al final del día, ellos pues son quien guían su vida y nosotros estamos ahí solo para sumar su perspectiva, apoyar y para amplificar su voz. Siguiente. Ahora también la mayor parte del cuidado no ocurre en la consulta, ocurre entre las citas entre las diferentes citas. Ahí es donde las decisiones que se toman se convierten en acción. Entre visitas tenemos que reconocer que como la persona viviendo con Parkinson o soleado en el cuidado, somos responsables de poner ese plan en práctica. Entonces debemos implementar los cambios recomendados, observar su impacto en el día a día, identificar qué está ayudando y qué necesita ajuste, qué no está funcionando tan bien como antes funcionaba o un nuevo cambio que implementamos en su cuidado que no está funcionando como esperábamos. Monitoramos horarios, el ánimo, efectos secundarios, pero también algo que es muy importante y quiero notar en esto. También celebramos pequeñas victorias, pequeñas cosas que están funcionando mejor, que están yendo mejor. Puede ser dormir mejor, también puede ser volver a una actividad que uno disfruta. Eso también cuenta. Y es muy importante que también identifiquemos eso como prioridad y lo compartamos en la siguiente cita. Porque a veces esas son metas que nos pusimos hace 6, 8 meses y las logramos, lo logramos. Entonces es muy importante también reconocer eso. La otra cosa también es, pues, que la cita, como lo dijo el doctor Ceballos, también es muy importante hacer actividades que a uno lo mantienen activo. Puede ser una clase de ejercicio, moverse, encontrar esas actividades que a uno lo mantienen en movimiento, que uno disfrute, conectarse con la comunidad, explorar nuevas formas de ejercicio y una opción también es, pues, considerar participar en investigaciones clínicas y uno mantenerse participando activamente en el cuidado. Siguiente. Pues ahora después de 16 años como ayudando a mi mamá en su cuidado, hemos aprendido que las citas médicas no son solo para hablar de síntomas, sino para alinear el cuidado con la vida real de ella y sus prioridades. Prepararse es llegar con claridad, llegar con prioridades, con intención, porque cuando llegamos preparados con toda esta información, la conversación cambia y nosotros podemos manejar la conversación. Entonces, algo que también quiero compartir aquí es que no tenemos que hacer esto solos. La Parkinson's Foundation ofrece recursos gratuitos en español, una hoja de trabajo para ayudarnos a preparar a las citas clínicas, línea de ayuda, muchas herramientas que nos ayudan a tener esas conversaciones con nuestros equipos médicos, con los neurólogos y información confiable. Pues, es una organización a la que mi mamá y yo nos referimos bastante. Vamos a la página web, escuchamos a webinars y nos ha ayudado mucho a prepararnos. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Ah, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros aquí en en la Parkinson's Foundation? Si tienen preguntas sobre los medicamentos, el dosis, los síntomas que están notando, por favor no duden en comunicarse con nuestra línea de ayuda. Ellos le pueden contestar estas preguntas y están disponibles en inglés y en español. Ustedes les pueden marcar al 1-800-473
4636 o también pueden enviar un correo electrónico al helpline@parkinson.org. También para hablar un poquito sobre PD Generation, es nuestro estudio clínico que lo mencionó un poquito Carla, y aquí ustedes pueden involucrarse con la Parkinson Foundation más. Pueden llamar a nuestra línea de ayuda o visitar nuestra página de web al parkinson.org/PDGene para encontrar si son elegibles para esta investigación y el estudio que ofrece pruebas genéticas y asesoramiento genético. También si gustan aprender más sobre esta investigación, los invitamos a que nos acompañen este martes que viene, el 3 de marzo, para un webinar en donde hablaremos con el doctor Ignacio Mata y tres participantes de nuestro estudio, PD Generation, de los Estados Unidos y también Latinoamérica, en donde los participantes compartirán sus experiencias personales, lo que significa participar en un estudio de investigación y por qué es importante para la población hispana y latino. Si gustan registrarse, por favor, visiten parkinson.org/eventos y nos vemos el próximo martes. En que concluye este webinar, les va a llegar una encuesta en su pantalla. Por favor, tomen unos 5 minutos para darnos sus contestas. Esta información nos ayuda para planear nuestros webinars en el futuro y asegurar que todo lo que estamos ofreciendo es realmente lo que ustedes quieren y están buscando. Carla, doctor Ceballos, no sé si tienen algunas palabras para despedirse. Bueno, por mi parte, lo que sí quería mencionar, que les mencioné a ustedes organizadores antes, es ahora en abril, si no me equivoco, es el 11 de abril, es el Día Internacional del Parkinson's. Entonces, esto es una buena oportunidad para buscar en su ciudad, en su estado, distintos tipos de eventos educativos que muy probablemente los grandes hospitales, o por lo menos en las grandes ciudades, se acostumbra a hacer. Habiendo dicho eso, nosotros en Oxnard, en Nueva Orleans, vamos a hacer el nuestro el sábado 11 de abril. Y bueno, obviamente creo que no hay nadie aquí de Luisiana, pero les comento porque hay la oportunidad de unirse en línea, online. Entonces solamente busquen pueden poner en Google y pongan Parkinson's Day, Día de Parkinson, abril 11, Oxnard. Oxnard se escribe, a ver, así lo voy a escribir aquí. Optional. Entonces, mi persona y otros médicos de este establecimiento, ese día vamos a ofrecer charlas, vamos a contestar preguntas. Ahora, la gran mayoría va a ser en inglés, pero creo que yo y otra persona más vamos a estar disponibles para preguntas o temas en español. Y no les prometo esto, pero creo que estamos viendo la posibilidad de translate, de traducción. Entonces quizá hay como unirse virtualmente y creo yo que va a haber una opción para escuchar en español. Y todo esto es gratis. Entonces solamente si les interesa y para tener más educación. Pues un último mensaje más como para los aliados en el cuidado es que hay que les quiero recordar que no tenemos que hacer esto solos. Manejar el día al día y el cuidado de una persona con el Parkinson es difícil, es emocional, es constante y a veces es agotador, tenemos que reconocerlo, pero por eso es muy importante que busquemos apoyo, pidamos ayuda. Hablemos con alguien, encontremos comunidades de apoyo, otras personas que entienden qué es lo que estamos pasando. También es muy importante cuidar de nuestro bienestar, y recordar algo muy importante que a mí me ha ayudado mucho con mi mamá, es que muchas veces no es la persona, es la enfermedad. Entonces, separar eso ayuda a proteger la relación y también a protegerse a uno mismo y reconocer que nuestro cuidado como aliado en el cuidado también es muy, muy importante. De la misma forma que pues, el cuidado de la persona que vive con Parkinson también es importante. Muchas gracias, Carla. Y sí, no están solos. Si gustan, aquí de nuevo les dejo nuestra información. Por favor, no duden en conectarse si tienen cualquier pregunta o duda. Aquí estamos como comunidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Recuerden que pronto recibirán un correo electrónico de seguimiento con esta grabación y diferentes enlaces y recursos que compartieron Carla y el doctor Ceballos. Y nos vemos muy pronto, el próximo mes. Muchísimas gracias. Que estén bien.